En exclusiva, un equipo de Chilevisión Noticias accedió a la carpeta investigativa de la investigación por el homicidio de Valeria Vivanco. A continuación vamos a ver todos los detalles que hoy nuevamente ponen en duda una investigación que fue cuestionada desde el principio y la reconstitución de escena, donde los principales involucrados en la muerte de la subcomisario de la PDI cuentan su versión de los hechos. El reportaje es de Daniela Pieratini y Gerson Garrido. Señor Contreras, dígame. ¿Usted no disparó? No. ¿Seguro? Seguro. No alcanzo a llegar, voy como a la mitad del maletero. ¿Ya? Y escucho un disparo. Le pasa bala a la pistola. ¿Ya? Y dice párate ahí con... Policía, párate, levanta las manos, levanta las manos. Yo voy descendiendo y me devuelvo a sacar las llaves del vehículo y a recoger mi arma porque se me había quedado en el interior. Voy bajando nuevamente y escucho el disparo. En el momento que se produce el disparo, el que arriba sale arrancando. Eso es la verdad, no le estoy mintiendo. Eso es lo que yo viví. Usted tiene que contar la verdad. Bueno, claramente, eso es lo que yo viví. Cooperación, cooperación, la oficial Valeria estaría, la oficial Valeria estaría. Fueron interceptados por un vehículo, era blanco de la investigación y donde se produce un enfrentamiento y con el resultado que ustedes ya saben. Ellos trataron de encubrir y trataron de culpar a estos dos jóvenes. En el siguiente reportaje revelaremos en exclusiva la evidencia que contiene la carpeta investigativa en el caso del homicidio de la subinspectora de la Policía de Investigaciones, Valeria Vivanco. Por primera vez le mostraremos la reconstitución de escena de ese fatídico 13 de junio de 2021 en La Granja, donde la subinspectora Valeria Vivanco recibe un impacto de bala mientras fiscaliza un vehículo Kia Rio que había estado involucrado en un homicidio la noche anterior. En el auto policial viajaban con ella el subcomisario Felipe Gallardo, el conductor del vehículo. Tras él, la subinspectora María Constanza Norambuena y a su lado el detective Leonel Contreras. Entonces yo termino de dar la vuelta, el Kia Rio ya se había ido y la oficial Vivanco estaba en el suelo. Me acuerdo que el señor Gallardo grita, la Vale, estaría la Vale. Me bajé y grité, policía, párate, párate, levanta las manos. Varias veces, policía, párate, párate, levanta las manos. ¿Y ella qué hace? Apunta igual, pues. ¿Cómo apunta? Póngase acá. Escuché, un disparo. Mando un audio al grupo, cooperación, cooperación, la oficial Valeria estaría y lo... No me alcanzo a meter el aro, yo me agacho nomás, no alcanzo. Chiqui, todo esto fue demasiado rápido, o sea, una fracción de segundo. Tengo la noción de haber tirado el cañón para adentro y haber corrido. Versiones del homicidio de una mártir que ha estado marcado por acusaciones de severas negligencias en la investigación, contradicciones en los testimonios entregados por sus compañeros y en los peritajes realizados por la propia Policía de Investigaciones, sanciones por omisión a altos mandos de la institución y un vuelco en el caso que en un comienzo tuvo detenidos a los ocupantes del vehículo fiscalizado con un fiscal que descartó tempranamente la posible participación de los PDI cuando al interior de la misma policía ya existían elementos suficientes para determinar que el disparo había salido del arma de uno de sus propios compañeros. Bueno, weón, íbamos a controlar un auto y nos bajamos todos a cañonarlo, weón. Y de repente se escucha un balazo, hermano, y le pegan al oficial Vivanco, weón. Yo estaba ahí al lado de ella, weón. Estoy bien, sí, weón, la oficial está aquí en un hospital, weón, la están atendiendo. Coche tu hermano, weón. Desde el 5 de noviembre de 2021, el detective Leonel Contreras se encuentra recluido en el cuartel Independencia de la PDI. En marzo de este año, el fiscal del caso lo acusó por homicidio de la subinspectora. Solicitó 15 años de cárcel. Al juicio del Ministerio Público no hay ninguna duda de que fue Leonel Contreras. El haber presentado la acusación es cuando el Ministerio Público tiene la convicción de que la prueba recopilada nos lleva a una conclusión. En este caso, la conclusión es que él sería el autor del disparo. Pero la conclusión se contradice no solo con los resultados a los que han llegado peritos privados de la defensa de Leonel Contreras, también con las de la propia familia Vivanco. Por eso ambas partes solicitan que se reabra la investigación y adjuntar a la carpeta investigativa antecedentes que dicen han sido ignorados por el fiscal y que tienen relación con la posibilidad de que quien haya percutado el disparo no sea el acusado, sino otro compañero de Valeria, el conductor del vehículo. Esta es la bala que impactó a Valeria. La real.
la real. Una pericia ordenada por la Fiscalía vincula el proyectil impactado en Valeria con el arma de servicio de Leonel Contreras. Una evidencia que ya les mostraremos ha sido cuestionada desde el comienzo. La preparación del juicio oral ya está fijada para este próximo 16 de mayo. Estamos aún pidiendo la reapertura de la investigación. No por capricho, la familia de la defensa también está pidiendo lo mismo. También llegamos a lo mismo. El Ministerio Público se da cuenta de estos posibles errores, pero no hacen nada, solamente quieren cerrar la investigación y cerrar el caso. Peritajes realizados por ambas partes que, sumados a otros antecedentes que ya constan en la carpeta investigativa y en el sumario de la institución policial, podrían ser determinantes para un nuevo vuelco en el caso que impactó a todo un país. El trabajo está mal hecho y de que efectivamente puede ser el otro. La duda es compartida. ¿Por qué no se investiga la arista que dice que probablemente fue Felipe Gallardo? Si cuando el Ministerio Público se equivoca, todos perdemos. ¿Por qué el imputado Contreras tenía residuo de disparo en sus manos? ¿Por qué el proyectil da cuenta de que aparece esa arma? Y la posición de él en relación a la víctima es la que coincide con el disparo que presenta en el cuerpo. Fue la propia PDI quien realizó las primeras diligencias de la investigación. El dictamen del sumario 304 de la Policía de Investigaciones, con fecha 28 de marzo de este año, deja en evidencia la desprolijidad con la que se manejó el sitio del suceso el día de los hechos y sanciona al prefecto Jorge Márquez, en ese entonces jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana, hoy en retiro. La regla general es investigaciones cruzadas. Un caso de Carabineros investiga PDI, un caso de PDI investiga Carabineros. Que existe un cambio de estos roles tiene que tener una explicación, una justificación muy poderosa, ¿ya? Para que no llame la atención. A nuestro juicio no lo hay. Aunque ese día el fiscal del caso, Cristian Toledo, concede en primera instancia la investigación a Carabineros y son ellos quienes llegan primero al lugar, una hora más tarde, y tras un llamado telefónico, según la declaración del subprefecto Erwin Rojas, el fiscal cambia de opinión. Me comuniqué con el fiscal Toledo, a quien le solicité que la propia Brigada de Homicidios hiciera cargo de la investigación, lo que finalmente fue rechazado por el fiscal, disponiendo que personal de Carabineros se haga cargo del sitio del suceso. Me comunico con el prefecto inspector Juan Carlos Carrasco Ortiz, a quienes informé sobre esta conversación, y luego de una hora, mi jefe me señala que el sitio del suceso sería trabajado por la Brigada de Homicidios. ¿Es cierto que tras recibir un llamado de un funcionario de la institución usted decide darle la investigación? Yo no recibí ningún llamado. Porque eso consta en el sumario de obstrucción a la justicia. Eso tendrá que hablar lo que él lo dijo, pero yo no recibí ningún llamado de... ¿Usted leyó esa declaración? No. Se determinó en principio que iba a ir Carabineros. Cuando se dijo que los funcionarios policiales no habían disparado, es que yo dispongo que se haga cargo la Policía de Investigaciones. Pero eso... ¿Por qué no siguió Carabineros? Si no sabía que ellos no habían disparado. Pero que era la primera información que teníamos. Ahora, a la luz de lo ocurrido después, claramente no haber sido lo correcto de haber investigado desde un inicio con Carabineros para evitar cualquier duda. ¿Por qué el fiscal desecha tan rápidamente la posibilidad de que alguien del propio equipo, o sea un PDI, haya podido ser el autor del disparo? La primera información que se tuvo, y por eso también en un principio se trabajó con la PDI, es que ellos dijeron que no habían disparado. En el transcurso de la investigación, los policías cometen una seguidilla de errores y negligencias que constan en el sumario realizado por la propia institución. Hoy son 16 los funcionarios policiales sancionados en este caso. Prueba presentada por el fiscal Cristian Toledo como la evidencia científica que permite incriminar a Leonel Contreras no ha estado exenta de cuestionamientos. El 14 de junio, un día después del homicidio, el perito balístico de la Policía de Investigaciones, Max Villa, concluía que la única bala con sangre no se podía analizar debido a su deformación. Para un comparador, un perito balístico, ese error es inexcusable. Él se equivocó, pero no obstante eso, continuó efectuando comparaciones. Recién después de un mes y medio de la muerte de Valeria y con los acusados aún en prisión preventiva, la Policía de Investigaciones emite un tercer informe donde reconoce que la bala homicida ahora sí se podía periciar y que habría salido del arma del detective Contreras. Ese perito tendría que haber estado inhabilitado como para efectuar otras pericias. Resulta que después termina comparándolos y dando positivo para el arma de Leonel Contreras, y justamente eso después de que él supiera que las pruebas de residuo de disparo daban positivas para Leonel Contreras. Esta investigación no solo tiene esa falencia, tiene diversas falencias que dan cuenta de que existen antecedentes bastante serios que permiten concluir que no es mi representado quien habría ejecutado el disparo. El
comisario Max Villa también fue sancionado en la investigación sumarial por apresurar la respuesta y la remisión de dicho informe pericial. Se constató además que funcionarios de alto rango ocultaron durante varios días los peritajes de residuos de disparo que dieron positivo en las manos de Leonel Contreras y en las de Valeria Vivanco. Tras enterarse, el fiscal derivó la investigación nuevamente a Carabineros y le solicitó un nuevo informe de comparación balística. Ya ha llevado muchos años comparando, esto es insuficiente. Esto no me dice nada. Y esto está en el informe dando fe de que existen coincidencias. Yo efectué una suerte de comparación entre los proyectiles del arma de Gallardo y el proyectil dubitado, e incluso en mejor calidad y cantidad que las que se logran observar en las comparaciones que muestran las fotografías de los informes de la BOCAR. Carabineros llegó a la misma conclusión de la PDI, es decir, vincula el proyectil al arma de Leonel Contreras. Pero las dudas en la familia Vivanco ya están instaladas y por eso piden al Ministerio Público las evidencias, o sea, el set fotográfico de las comparaciones balísticas que hicieron con las armas de Norambuena y Gallardo. Pero según el fiscal, la BOCAR no dejó registro de cómo se hicieron esas comparaciones. Los protocolos establecen que se consignan las fotografías de los proyectiles que coinciden. No se pone todas las fotografías. Con todos los errores previos que habían en los informes, a juicio del Ministerio Público, ¿no pareció importante que adjuntaran las otras fotografías? Es que si no da el resultado, no tienen por qué incorporarse. La respuesta es que la BOCAR no tomó esa fotografía, sino que solamente tomó fotografías del arma de Leonel. Me impide a mí entonces cotejar si efectivamente el peritaje está, en términos simples, bien hecho. Los contrasta en el juicio oral. Finalmente, ¿quién tiene que formarse la convicción? Esos son los jueces de fondo. Y ahí es donde uno se tiene que discutir si el proceso que se hizo por parte de la BOCAR en su peritaje es correcto o no es correcto. Frente a la ausencia de esas fotografías, se solicitó un peritaje de comparación balística con lo que se denomina la bala testigo, un proyectil percutado por el arma de los funcionarios que es almacenado como una especie de banco de datos. Lamentablemente la nueva coincidencia, la bala perteneciente a Gallardo no se encontraba, y así que tampoco podemos cotejarla. ¿Y no llamó la atención que esa bala testigo del conductor no estuviese disponible? Eso es un tema que no lo tenía disponible. La CRIM da cuenta de que hubo un incendio en años anteriores y probablemente esa evidencia se perdió o no estaba disponible cuando se requirió esa información. O sea, en este segundo intento tampoco se pudo obtener concretamente una comparación que permita descartar que la bala pudo salir del arma de este funcionario. Pero esto parece no inquietar ni despertar suspicacias de parte del fiscal, quien asegura no tener dudas. Tal vez por eso tampoco solicitó otras pruebas, como analizar la pintura blanca de la bala y cotejarla con el muro que estaba al frente de Valeria, lo que podría confirmar o cambiar la trayectoria balística. Tampoco solicitó un peritaje de residuos de disparo al vehículo policial, que podría haber dado cuenta de dónde provino el disparo. Reitero, como no sabíamos que eventualmente uno de ellos había disparado, no se hizo alguna otra pericia que pudiera tener esa finalidad. ¿Habría sido importante? Si hubiese sabido que al principio uno de ellos disparó, obviamente. Una evidente consecuencia de la temprana e inexplicable convicción que se formó el fiscal antes de investigar de que ninguno de los PDI había ejecutado el disparo. Este peritaje infográfico realizado por la BOCAR para ver la trayectoria de la bala también fue analizado por los peritos de ambas partes, quienes aseguran también resultados distintos y cuestionan la pericia de Carabineros y la teoría del Ministerio Público. Cuando nos llega este informe de la BOCAR, la primera impresión fue decir de manera muy natural y sorpresiva también, así no mataron a Valeria. Hay elementos que nos permiten posicionar la ubicación. El conductor del vehículo dice que huye y se ocurre el disparo. ¿Antes de eso, Miguel, no escuchaste ningún disparo? No, antes de eso no se había escuchado ningún disparo. En definitiva, ellos proponen que el disparo fue posterior a la huida del vehículo. Eso no está sustentado en nada, porque las declaraciones de testigos, si tú las escuchas, todos te dicen que escuchan un disparo y después el vehículo escapa. No alcanza a llegar, voy como a la mitad del maletero. ¿Ya? Y escucho un disparo. Simultáneamente suena el disparo y el auto se va. Escucho un estruendo. ¿Y dónde lo escuchó? ¿En qué lado? No sabría identificar. ¿Por ¿Cómo qué? no la podría identificar? No le podría identificar porque si yo hubiera identificado, que yo podría haber asumido que fueron los sujetos. Y podría haber repelido, pero no. ¿En qué sector escucha el disparo? Porque me extraña. Es un disparo fuerte. Yo también soy policía, sí. Y si yo escucho un disparo a menos de un metro, yo sé de dónde me están disparando, si es de la izquierda. Es que fue todo tan cerca que no le puedo decir. En el momento que se produce el disparo, el Kia Rio sale arrancando. Escucho el disparo, ya, y veo que el vehículo ya va avanzando.
Valeria Vivanco recibió el disparo, ¿ya?, antes de que el Kia ejerciera su vida. Esto es completamente significativo. Es una gran diferencia. Ellos tienen un resultado, nosotros logramos tener otro resultado. Para la familia Vivanco, que no descarta la posibilidad de que haya sido Leonel Contreras el autor del disparo, parecen cuestionables las distintas declaraciones que ha entregado en el proceso el conductor del vehículo. A su juicio, un antecedente que no ha sido considerado por el fiscal, otro más de los factores que tampoco parece llamar la atención del persecutor. En esta declaración, Gallardo dice básicamente que al oír el disparo, se baja y auxilia a su compañera. Descendí del auto por el lado del conductor, instantes en que el auto de los sujetos comenzó a moverse lentamente, instantes en que escuché un disparo viendo a Valeria Vivanco caer al suelo, por lo que de inmediato le presté auxilio. Un cambio notorio en la dinámica de los hechos se desprende de esta segunda declaración. Mire. Observé cuando ella se bajó. Al mismo tiempo yo me bajo, pero me devuelvo a buscar la llave del automóvil que se mantenía en la chapa a objeto de poder sacarla, lo cual hago siempre como medida de seguridad, además de mi arma de servicio que había quedado junto al asiento. Dice que se bajó, pero que en el fondo no se bajó, o sea que más bien se asomó y que no tenía el arma en sus manos. Esta versión sostuvo también en la reconstitución. Yo voy descendiendo y me devuelvo a sacar las llaves del vehículo y a recoger mi arma porque se me había quedado en el interior. Y la veo a Valeria, que viene como cayendo ya. ¿Y por qué se mete al auto? Para iniciar la persecución. Lo concreto es que ambas declaraciones no concuerdan, pero lo que sí está claro es que Felipe Gallardo auxilió a su compañera herida de bala, porque entonces salió negativo en los microanálisis de residuos de disparo. Existe una contaminación indirecta. Leonel efectivamente auxilia a la oficial Vivanco, la carga en sus brazos al llevarla al hospital. Y el oficial Gallardo no tenía residuos de disparo cuando tomaron sus muestras. Lo que ocurre es que él después sí reconoce un lavado de manos. Eso lo reconoce en una segunda oportunidad, ¿no? En la primera lo niega. En la primera niega al haberse lavado las manos. Esa explicación dejó conforme al fiscal del caso. Lo mismo pasó con la falta de una bala en el arma de Gallardo. La explicación del funcionario fue que la pistola tenía un desperfecto y eso hacía que el proyectil número 15 quedara suelto, aunque el arma había sido revisada por la institución 12 días antes del homicidio sin presentar fallas. ¿Qué hizo al respecto el fiscal? ¿Cuánta munición ocupa generalmente o eso es variable? Últimamente lo ando viendo un 14 porque se me soltaba un cartucho. Perdón, eso cuando dice que se me soltaba un cartucho, ¿a qué se refiere? Que quedaba uno solto en el arma. Cuando yo la llevaba mucho tiempo, se soltaba un cartucho. A los oficiales les entregan 30 balas a cargo. La pistola con 2 cargadores. Se pudo haber pedido el segundo cargador y efectivamente ver quién tenía las 30 y a quién le faltaba efectivamente esa bala para no entrar en especulaciones. Pero eso tampoco se hizo. Para su investigación, el fiscal consideró el máximo de balas con las que se puede cargar la pistola Jericó que ese día utilizaban los funcionarios. De acuerdo a ello, es que según su teoría del caso, a Leonel Contreras le falta un proyectil, pues tenía 16 en vez de 17, que es la capacidad del arma considerando una bala pasada. Felipe Gallardo usaba la misma pistola que Contreras, pero en su poder tenía solo 14 balas. De este documento se desprende que finalmente, y pese al sumario y sanciones en su contra, Felipe Gallardo entregó un solo proyectil de los faltantes, pese a argumentar que estaban en su poder. Hizo devolución del cargador, al cual le sumó un cartucho para entregarlo completo, no reparando en ese momento en entregar el otro proyectil que completaba el segundo cargador, que se encontraba en peritaje, munición que mantenía en su poder. Además, Gallardo fue sancionado por el sumario policial por no haber adoptado las medidas de resguardo necesarias, por haber hecho caso omiso a las órdenes de superiores para que no se controlara el vehículo fiscalizado y por no asumir responsabilidades como jefe de máquina del carro. Pero eso no resulta atractivo para la investigación del fiscal. Tampoco que Gallardo sea el único que se lava las manos, que además dice que lo olvida, que sea también el único que tenía el arma limpia después del hecho y que, además, haya sido también el único funcionario de cuyo celular no fue posible extraer información de WhatsApp. Se extrae información de todos, desconozco si los había borrado antes o no, pero eso no es un tema de que
pudiera tener o no relevancia, no se puede determinar si tenían o no relevancia. Por lo tanto, hay un montón de elementos que nos llevan a estar en esta posición. A lo que voy, señor Contreras, que usted es la última versión que nosotros tomamos acá. ¿Sí? Entonces tenemos todas las otras versiones. Este es el momento que usted nos cuente la verdad de lo que pasó, porque me extraña que usted no haya sentido un disparo. Sentí un disparo. Que con la experiencia que nosotros tenemos, y usted también, creo poder identificar de dónde fue el disparo. Sí, entonces, por eso digo que es la oportunidad delante de los fiscales delante de que todo, nos cuente, por favor, qué pasó. Esa es la verdad. Que es una compañera suya la que estaba fallecida, lamentablemente. Obviamente, yo sé que es una compañera, por eso le estoy contando la verdad. Yo no le estoy mintiendo. Y eso es lo que yo le estoy contando a usted, la verdad, no le estoy mintiendo. No, eso es lo que yo viví. Es que usted tiene que contar la verdad, no puede claramente, mentir. Eso es lo que yo viví. No es la idea de la familia Vivanco Carú condenar a cualquier persona. No es la idea de nosotros, es decir, hicimos justicia porque hay una persona detenida o condenada con 15 años de presidio. La idea nuestra siempre ha sido conocer la verdad. Por ahora, el fiscal tiene la convicción a tal nivel de desarrollo que la investigación está en etapa de acusación. El único responsable para el Ministerio Público es Leonel Contreras. El tribunal correspondiente deberá fallar sobre esta acusación. En 2 semanas se iniciará la preparación de juicio oral por el delito de homicidio. Ni Felipe Gallardo ni la Policía de Investigaciones estuvieron disponibles para participar en este reportaje.